os quiero, ya que estamos hablando de la familia y nos estamos poniendo un poco la piel de gallina, pues venga, vamos a recibir a una familia. Por favor, Maribel, José Manuel, Rosa, María, aprendiz de diabetes, están con nosotros para hablarnos de su proyecto. Adelante. Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Bien? Sentaros, por favor. José Manuel, ¿qué es Aprendiz de Diabetes? ¿Cómo surgió Aprendiz de Diabetes? Pues, bueno, buenas tardes a todos, lo primero. Y María debutó en el año 2017 y como tantos padres y madres que han vivido esta misma experiencia, pues fueron muchos los miedos y los temores que nosotros pues, tuvimos en ese momento. Pero hubo uno en particular que actuó como el detonante para la creación de nuestro proyecto. Y fue el día en que nos tuvimos que enfrentar a la vuelta al colegio de María. Entonces, bueno, pues recuerdo que pocos días antes me reuní con sus maestros para explicarles lo que había sucedido y cuáles eran las pautas que nos habían dado en el hospital. Porque después de varios meses ya María, bueno, sabíamos cuál era la causa por la cual María iba tanto al baño, bebía tanta agua y se sentía muy decaída a media mañana. Y todo era causado porque tenía diabetes. Entonces, bueno, cuando llegué a casa y le comenté a Rosa pues, cómo había transcurrido esta reunión, pues llegamos a la conclusión de que los maestros de María pues, no tenían ningún conocimiento sobre diabetes. Pero también tengo que decir que es exactamente igual que nosotros, porque una semana antes no teníamos ni idea. Entonces, si aquella situación ya era complicada por sí misma, sumarle la incertidumbre que nos creaba el no saber quién iba a atender a María durante las horas lectivas, pues eso hacía que este miedo nuestro pues fuera incrementando. Entonces teníamos dos opciones. La primera, llevar a María al colegio y esperar acontecimientos. Esto teniendo en cuenta que no tenemos enfermería escolar, ni tampoco existe un plan, un protocolo de actuación de diabetes en la Comunidad de Murcia, pues claro, era inviable. La segunda era pues, ser nosotros los protagonistas de nuestra historia y tener una actitud proactiva. Y de esta forma lo que hicimos fue crear un blog para proporcionarles a los maestros una formación básica en diabetes. Entonces, en esta primera versión del blog lo que hicimos fue pues, bueno, pues, lo básico, qué es un control capilar, qué es el glucagón, y qué son y cómo se deben atender las hiper y las hipoglucemia. Pero toda esta información que le dimos fue una información que estaba en formato de audio y de vídeo, porque nuestra intención era hacer lo posible para facilitarles este aprendizaje básico en diabetes. Y de esta forma también pues, que tuvieran pues, las herramientas necesarias para poder atender a María durante las horas de la escuela. Entonces, pues como te digo, un ejemplo de ello, como material didáctico utilizamos pues, un vídeo de una ponencia de Tere Marie del TED de 2014 sobre las hipoglucemias. Entiendo que el blog ha ido evolucionando según habéis ido aprendiendo sobre la diabetes. Al final es un repositorio de información. Sí, con el paso de los meses bueno, pues decidimos compartir toda la información que Rosa había ella pues, encontrado por internet dispersa, pero que a nosotros nos estaba ayudando a empezar a adquirir un aspecto fundamental en el control de la diabetes. Me refiero a una imprescindible educación diabetológica. Y aquí, pues, tú puedes adquirir lo último que haya en el mercado sobre tecnología, pero si no tienes una necesaria educación en diabetes, pues los resultados que vas a obtener en el control de tu diabetes no van a ser los mismos. Por eso tenemos que hacer un llamamiento para que haya un refuerzo, que se refuerce la educación diabetológica tanto en calidad como en cantidad y que haya un mayor número de profesionales especializados en ella y que estos contengan recursos actualizados. Entonces, en la segunda versión de este blog, lo que hicimos fue crear una sección enfocada a madres y padres con todo el material que nosotros utilizamos para empezar a convivir, a aprender a convivir con la diabetes. De tal forma que lo que hicimos fue, como formato principal de esta sección,
iba a hacer los vídeos. Y un ejemplo de ello, pues bueno, pues también fue del DED 14, que fue una edición que dio para mucho, y fue la ponencia de Iñaki Lorente. Con él, con Iñaki, aprendimos a cómo enfrentarnos al anuncio del diagnóstico. Aprendimos que el debut no era más que una etapa pasajera. Y también aprendimos que hasta que la diabetes no llegó a nuestras vidas, nosotros tampoco tuvimos claro en qué lugar se encontraba el páncreas. Entonces, bueno, ya han pasado 2 años de aquellos momentos duros y complicados. Tampoco me voy a extender mucho en describirlo porque estamos en horario infantil, pero te puedo asegurar que fueron momentos duros. Y por eso, pues cuando es necesario que haya un apoyo psicológico para las familias que estén debutando durante los días de hospitalización e incluso a posteriori en algunos casos. Y además, iniciativas como la que el año pasado descubrimos sobre el acompañamiento a las familias por parte de otros padres y madres que han vivido esta misma situación son iniciativas que dan mucha ayuda, mucho soporte, porque como te digo, son momentos del debut, son momentos muy complicados, muy complicados. Pero también tengo que decirte que son momentos muy complicados, pero que se sale. Esto se sale. Lo que se necesita es paciencia. Paciencia porque nuestros hijos y nuestras hijas con diabetes podrán conseguir lo que se proponga. Porque la vida te pone obstáculos, pero los límites te los pones tú. Y nosotros, desde el primer momento, pensamos que la diabetes no iba a ser más que un mero obstáculo en nuestra vida. Y que nosotros íbamos a seguir hacia adelante. Y si nosotros lo hemos conseguido, esos padres, esas madres que están ahora debutando o que llevan pocos meses, también lo pueden conseguir. Solamente es cuestión de paciencia, de paciencia. De ayudar. Y de ayudar. Pues ya que hablas de ayuda, ¿cómo ayuda claramente Aprendiz de Diabetes, este proyecto vuestro digital? ¿Cuál es la propuesta de ayuda? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo pienso que nuestro blog ayuda porque hemos hecho una recopilación de audio, de vídeo, de descargas, de todo lo que hemos ido encontrando. Nosotros no teníamos ni idea de diabetes, pero ni idea. María, tuvimos la suerte de que fue un debut progresivo. De hecho, ingresó gracias a madres que me aconsejaron de ingresarla por un grupo de Facebook, por el grupo de Piratas de Noche Sin Dormir. Y entonces, porque ella tenía síntomas, pero no eran síntomas claros, y llegamos ahí. Y yo en esos 5 meses tuve tiempo de aprender, pues por ejemplo, que la insulina no era un problema, sino que era la solución. También descubrí, que luego nadie tampoco me lo explicó en el debut oficialmente, que me podía acoger a una reducción por hijo de una enfermedad grave, que a nosotros nos ayudó enormemente porque vivimos en Murcia, pero no somos murcianos y tenemos la familia muy lejos. Y luego también descubrimos el movimiento Night Scout, que para nosotros nos cambió totalmente la forma del manejo de la diabetes, porque hay un antes y un después. Y todo eso se puede encontrar en el blog, pues ya te digo, en audio, vídeo o mediante descargas. Has mencionado lo de dar voz a la diabetes, compartimos en ese sentido plenamente. el mismo mensaje y ponéis en marcha una red de podcast para darle voz a la diabetes, ¿no? ¿Cómo es ese proyecto? Pues gracias a un amigo y vecino descubrí el podcasting. El podcast es una herramienta de comunicación que está en auge y que tiene un gran poder para poder transmitir un mensaje a muchísimas personas gracias a la cantidad de dispositivos que utilizamos a diario. Y yo destacaría de este formato la posibilidad que tienes de estar formándote e informándote mientras realizas otra actividad. Es decir, puedes estar cocinando, haciendo la compra, haciendo deporte, mientras te estás formando en el conteo de raciones o bien te estás informando de cómo se deben tratar los residuos que generamos las personas con diabetes. Pues claro, yo siempre digo persona con diabetes porque me considero persona con diabetes.
Entonces, tanto María como Maribel quedaron engatusadas de la idea de hacer su propio podcast. Y nosotros vimos una oportunidad para poder demostrarles que se puede utilizar un acontecimiento negativo de la vida como algo positivo para crear un proyecto que puede ayudar a muchas personas. Entonces, bueno, pues creamos nuestro primer programa, Aprendiz de Diabetes, donde María, Maribel y un servidor pues contamos nuestras experiencias e inquietudes respecto a la diabetes tipo 1, pero había una serie de temas que nosotros, ni por experiencia ni por formación, queríamos tocar, abandonar, porque en el podcast el rey es el contenido. Y entonces pues preferimos pues apoyarnos en la comunidad de blogueros y blogueras que tenemos, que tiene una calidad enorme a nivel mundial, y eso fue lo que hicimos. Contactamos con ellos y tuve la gran suerte de que, bueno, Adrián Díaz, don Sacarino, que desde aquí le mando un fuerte abrazo porque no ha podido venir, y además Pilar Angosto, de Educación en Diabetes, que sí ha podido venir, y bueno, pues me gustaría sugerirte que el año que viene pues la tuvieras en cuenta para que venga aquí a la próxima edición, porque es una persona que tiene mucho que aportar a nuestra comunidad. Anotado. Pilar, estás invitada públicamente a formar parte del próximo Diabetes Experience Day. Lo que necesites. Luego hablamos. Pilar y cualquiera que tenga una historia y nos la quiera contar. Aprovecho para decirle. Bueno, y aprovechando que está Maribel y María con nosotros, las dos protagonistas, me gustaría que os escucharan. ¿Nos podéis contar qué programas hay dentro de esa red de podcast que estáis haciendo con papá y con mamá? Tenemos más de 10 programas conducidos por grandes colaboradores. Por ejemplo, Patricia Santos, del blog Vive tu Diabetes, con su programa Diabelab sobre tecnología. Jolie Ellín, del proyecto Con mi mochila a cuestas, con el programa Con D de deporte. Mariana Gómez, que desde México nos ayuda con su programa Diabeticosas. Y además, tenemos la suerte de contar con Esther Galicia, que es pedagoga y conduce el programa de Aprendiz de Emociones. Jorge Pizarro, de Vive tu Diabetes, que nos cuenta la historia de la diabetes en Diabetes con Historia. Desde Suecia tenemos a Eva Adelantado, que nos cuenta su experiencia con la diabetes de su hija Adriana, en el programa Una madre no se rinde. Y el mes pasado estrenamos el programa de Elena Sereno sobre recetas, llamado El Rincón de Orequilla. Yo creo que se merecen un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Ya las hemos escuchado, ahora no tenemos que dejar de escucharlas en todos esos podcasts, ¿eh? Ya conocemos su voz. Sí. Además de estas colaboraciones, y que tengo que agradecer a todos ellos pues, la ayuda que nos están prestando, también tenemos dos colaboraciones muy especiales. Una es con Type 1 Extreme, con Coral y Alex, que el año pasado hicimos nuestro primer serial podcast, con el que dimos voz a esa subida al Mont Blanc que el año pasado pues, tuvieron. Y una colaboración que hacemos con mucho cariño, Pilar Angosto y yo, junto pues, a una pedazo de profesional que no tengo, en fin, tú la conoces mejor que yo, que es la doctora Cintia González, en el programa La Quedada. Y ya por último, pues quería compartir con todos vosotros, porque siempre decimos nuestra red de podcast, pero realmente no es nuestra red de podcast, es vuestra red de podcast, porque está pensada y creada para todas las personas que de alguna u otra manera conviven con la diabetes. Y queríamos compartir esta tarde pues el próximo lanzamiento, que cuando termine el vídeo ya estará por internet y ya se podrá escuchar, un proyecto muy especial hecho con mucho cariño y desde el corazón. Así que cuando queráis, por favor, vemos el vídeo. Vamos a ir bajando las luces para tener la sensación del podcast, donde evidentemente la vista no tiene tanta importancia, es más el sonido. Sí. Vamos a afinar los oídos y a escuchar lo que nos habéis traído. Muy bien.
porque por más que tu entorno te quiera entender, nadie te entiende como la gente que está viviendo lo mismo que tú o que ha vivido lo mismo que tú, y es la gente que realmente te apoya con la frase justo que necesitas en el momento, te apoya despotricando contigo contra lo que te ha tocado, que a veces apetece, o te apoya llorando un poquito contigo simplemente, o que a veces también hace falta, te apoya con lo que sea diciéndolo, no pasa nada, no eres tú, no sois vosotras, lo estáis haciendo bien, pero es que la diabetes es así de cabrona a veces. Y es sobre todo, por supuesto, hay gente muy formada, pacientes muy formados que nos ayudan muchísimo, unos más en plano tecnología, otros más en plan nutrición, pero hay gente en el grupo que sabe muchísimo de diabetes, pero luego sobre todo ese tipo de apoyo emocional, ¿no? Que yo creo que es el gran olvidado cuando te enfrentas a una enfermedad crónica. Eso es impagable. Hay semanas que se tuerce y cuando llevas 4 días que no eres capaz de bajar de 300 y pico y de 300 pasas a 50 y pico, te cae encima un nubarrón negro y te culpas porque dices que estoy haciendo mal, y hay veces que se juntan un montón de cosas a la vez, que se doble un catéter, que entren burbujas en el reservorio, que un sensor vaya mal y te marque 90 y tenga 340, como nos pasó hace una semana, y cuando se te juntan cosas así durante varios días te hundes, aunque eres totalmente consciente de que es normal, pero es tu hijo, tú eres la responsable directa y te culpas. Y es muy difícil, si no quitas eso fuera y lo hablas con alguien, es muy difícil aliviar esa culpa. Y ahí Noches juega otro papel muy, muy importante. ¿Y esa es la noticia? Y esa es la noticia. Es decir, el podcast de Noches sin dormir, que tengo que agradecer a Loli, a Carmen, María José, a Cristina, a Sergio y a Jessy, que nos han permitido darle voz a este grupo que a nosotros tanto nos ha aportado como a tanta gente y a tantas familias aporta. Y bueno, pues que teníamos mucha ganas de hacer algo especial y pensamos en hacer el podcast de Noches sin dormir. Presentado en el Diabetes Experience Day, el nuevo podcast de Aprendiz de Diabetes. Rosa, José Manuel, María, Maribel, muchísimas gracias a los 4 por estar con nosotros en esta edición. El año pasado lo visteis en casa y hoy ya había estado en el sofá, pero del Experience Day. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Nada.